¿qué tal? Sean bienvenidas a más un episodio con ellas. Y estoy aquí ahora con mis lindas amigas Valeria, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Estoy con Carla. Olá, que tal? Feliz de estar aqui com vocês. Y con Larissa, que nos acompaña hoy. Olá, um gosto estar aqui com todas. Y hoy vamos a estar abordando un tema que muchas mujeres enfrentan, pero de manera silenciosa. Es el ser aceptadas, ser validadas, ser reconocidas, y eso las lleva a veces a cometer ciertas decisiones que a veces va contra de lo que ella cree, contra de aquello que ella ha orado, ha pedido, ha pensado, pero se ha dejado llevar por la validación de otros, sabes, querer ser aceptada por otros, la ha confundido un poco y ha dejado de escuchar la voz de Dios. Y es eso lo que vamos a estar hablando hoy, la voz que sí importa, que es la voz de Dios. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar este tema, pero me gustaría compartir este versículo que está en Mateo, que dice así, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. ¿Saben? Este versículo fue dirigido al Señor Jesús del Padre, ¿no? Él escuchó esas palabras. Este es mi Hijo amado. Él escuchó esta voz y Él se quedó con esta voz. Y es esta voz la que tiene que permanecer y prevalecer constantemente, independiente de lo que los terceros piensan, las otras personas piensan. A veces los familiares influyen mucho, las amistades, las redes sociales. Hoy en día vivimos en la era digital y es inevitable que eso no influya de una cierta forma en nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos para policiarnos, para que nada de esto venga a ahogar la voz que sí importa, que es la voz de Dios. ¿No te parece? Sí, siempre una voz va a estar influenciando. Es algo que es normal. El día de hoy la comunicación entre el ser humano, la comunicación, siempre estamos con alguien, o sea, siempre estamos interactuando con alguien. Entonces siempre va a haber una voz que va a estar influenciando, ¿no? Solo que nosotras tenemos que aprovechar este día, aprovechar este tema. Nosotras tenemos que ver qué voz está siendo la voz que importa en nuestra vida. Porque muchas voces, opiniones, ¿no? Muchas son las personas que van a estar dando opiniones. A veces pedimos, a veces no, pero las opiniones ahí están. Y Carla, seamos sinceras, nosotras mujeres hablamos con una amiga, hola, mira, ¿qué te parece esto y esto? Es algo muy normal, es muy natural, hace parte de nuestra humanidad. Larissa, ¿qué te parece? Me corto el cabello. Perdón, Larissa, no, Valeria. Larissa está allá. Estamos al vivo aquí. Pero, ¿saben? No, Carla, siempre nosotros llamamos y pedimos opiniones y es algo normal, natural. Mira, tú fuiste allá, yo voy, te gustó. Es algo que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Sí. Y a veces, perdón, Larissa, y a veces no solo pedimos, pero a veces dan. Estamos conversando y la persona opina. Y ya viene ahí una influencia. Sí. Y es esto que tenemos que estar al tanto de cuidar. Para blindarnos. Para blindarnos, Exacto. porque es una influencia lo que la persona va a comentar sobre nosotras. Pero, claro, en la sociedad vamos a convivir y vamos a dar oportunidad que las personas se comuniquen y digan, se expresen. Pero lo que va a contar, lo que va a quedar, para mí, esto sí yo tengo que cuidar, esto sí yo tengo que blindar y ver la importancia de esto que me está siendo dicho, que está siendo traído por una persona y la influencia que esto me causa en las emociones, mentalmente. Entonces, la voz que importa es de verdad, y que vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿no? Pero es de verdad lo que es importantísimo para el desarrollo espiritual y hasta para las victorias de nuestra vida. Y la voz de Dios es suave, la voz que importa es suave, no grita, ¿verdad? Entonces, si uno no está atento a esta voz, se pasa desapercibido, ¿verdad? Y escucha más la voz de los demás, la voz de las opiniones, que la voz que realmente importa, porque esta voz es suave. Es suave y al mismo tiempo nos da una
una tranquilidad, una paz, una serenidad que nos da, y de ahí sacamos la fuerza para salir adelante. Exactamente. ¿No? Es suave, pero certera, ¿cierto? Estava pensando, tudo empieza em nossa niñez, não? Quando desde chiquito uno já empieza em la escola e busca a aprovação, escuchar as vozes de outros, não? E é aí que empieza tudo. Se uno solo dá crédito a la voz de los demás, cresce pensando que solo la voz de los demás que importa, no realmente la voz de Dios. Sí, y eso es algo que estamos viviendo en esta era digital, ¿no? Que nuestros jóvenes, nuestros niños, hasta nosotras, ¿no? Con las redes sociales al alcance, ¿sabes? Siempre buscando esta aprobación, siempre buscando más un like, más me gusta, y eso nosotros tenemos que policiarnos, porque nos hace bien, tenemos que blindarnos, ¿no? Sí, es porque de la naturaleza humana querer ser parte de un grupo, ¿verdad? Sí. Siempre queremos estar incluidas en un grupo y a veces actuamos de la manera que aquel grupo costuma actuar para ser incluídas en este grupo. Entonces escuchamos aquella voz y a veces dejamos hasta nuestros valores, cosas que aprendimos en nuestra casa, en nuestro hogar, para ser incluidas en este grupo, ¿verdad? Ajá. Es algo que crecimos con aquello, con la moral, con la educación, ¿sabes? Nuestros padres nos inculcaron eso a nosotras, pero nosotros por un motivo o por otro hacemos, es terrible, ¿no? Hacemos todo eso para un lado, para hacer aquello que una vez hasta condenamos, ¿cierto? Es peligroso. Déjenme les hago una pregunta. Larissa, Valeria, Carla, ¿alguna de ustedes en algún momento vivió esa situación, ya sea en la vida sentimental, en la salud, en su carrera, educación, que usted tomó una decisión por ser presionada, ¿saben? Sí. Cuando llegamos en un punto en nuestra vida que tenemos que tomar la decisión de qué carrera seguir, ¿verdad? Y eso ya viene desde mi papá. Mi papá quería seguir una carrera y por influencia de la voz de su papá siguió otra totalmente diferente. Entonces él puso el sueño de él en mí, o sea, quería realizar el sueño de él a través de mí. Entonces también quería que yo fuera para el área de la salud y todo. Y yo no tenía nada que ver conmigo, pero por oír esta voz, esta influencia, yo seguí algo que yo no quería para agradar a mi papá, para hacerlo feliz o para realizarlo a través de mí, ¿no? Tú ves, ¿no? Y es algo muy común con las jóvenes hoy en día, ¿no? Y a veces vemos jóvenes que estudian 1 año en la universidad, 2 años, 3 años y después dicen, no fue esto, no es esto lo que yo quería. Pero por la falta de, primeramente, conectarse con Dios, preguntar a Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestras oraciones con Dios, todo lo que hacemos tenemos que llevarlo a Él y presentárselo. Mi Dios, esto es tu voluntad, esto es lo que tú tienes para mí, condúceme, dirígeme, y yo preguntándole, sabes, con todo mi corazón y con toda mi sinceridad, Él me va a responder, Él me va a guiar. Es súper importante para toda decisión grande, ¿no? Y cotidiana, ¿no creen? Sí, y la voz de Dios, como hasta a senhora Valeria estava falando, é uma voz que nos traz paz, alegria, felicidade. E é normal, às vezes, sentirmos, às vezes, confusas, não? Pouco sem compreender o que hago agora. Actuo da maneira que Deus ensina, porque não é o correto, ou aquela opinião que minha amiga me deu. Já platiquei com algumas jovens que elas buscavam a aprovação de suas amigas. E hasta hace pouco que platiquei com elas, por essa inseguridade, não? Queria ser parte de um grupo, então escutava mais sua amiga do que a voz de Deus, mientras estando na igreja. São pessoas de Deus, mas às vezes não é porque está aqui na igreja, porque está buscando a Deus, é que esta voz é a voz correta, não? Devemos refletir muito sobre isso. Será que minha amiga, mesmo estando aqui a meu lado, buscando a nosso Deus, será que é a voz que está me levando para o cielo ou é a voz que me está poniendo dúvida, questionamentos, não? E devemos sempre pensar sobre isso. Larissa me recordó, yo les hice la pregunta a ustedes, pero ahora me la respondo yo. Cuando yo era obrera,
allá atrás, yo ya estaba de novia con mi esposo, ya estábamos ya para casarnos, y aún así había obreras que me decían, ay, ¿estás segura? Porque mira, está este otro auxiliar y él parece muy bueno, y a nosotros nos gustaría que lo intentaras con él, que quién sabe hablar con él y quién sabe darte una oportunidad, eres muy joven, y ya sabes, y yo me quedaba por ser mayores que yo, por ser obreras, por tener más experiencia. Sí. Queriendo no me dejó como y ahora, Balancear. pero dije, no, fui al altar y yo tuve que, gracias a Dios, que el temor, ¿no? Que es el que nos guarda, me llevó a guardarme y incluso tuve que llegar hasta el punto de decir, por favor, ya no hablen sobre esto. Ya, estoy ya de novia, estoy para casarme, ya no es tiempo de esto, y tuve yo que poner límites porque opiniones hay, ¿no? De montón. Un montón, pero uno tiene que poner un alto para guardar su fe, para poner su posición, Sí. ¿no? Y protegerse, porque... Pero usted puso un alto porque usted tenía la fe definida, ¿no? Cuando uno tiene la fe definida, ella sabe qué voz escuchar, ella no va a se dejar llevar por las opiniones de los demás, porque ella sabe en quién ella tiene que creer, en quién ella tiene creído. Es porque ahora estoy con la maestra de español aquí. Ni tanto. Entonces, la persona que tiene la fe definida, ella no se va a dejar llevar por opiniones ajenas, ella sabe a dónde tiene que seguir, ¿verdad? Por eso se supo poner ahí límites. Sí, y yo por ellas ser mayores, yo me quedé, ¿será que voy a las voy a ofender, les voy a faltar el respeto? Pero no, mi fe tiene que prevalecer, la voz de Dios, sabes, yo tengo que protegerla y acalmar las opiniones de terceros porque no tiene nada que ver. Y también yo veo que esto de preguntar, de tener la necesidad de opiniones de otras personas, acaba siendo un vicio, como la persona que es adicta. La persona no da un paso sola. Yo voy a explicar sola. Ella no da un paso sola. Ella todo lo que ella hace, ella siente la necesidad de llegar a un tercero y preguntar, ¿qué crees? ¿Qué opinas? Hay personas que llegan a decir, yo voy a preguntar a Larissa, voy a preguntar aquí, voy a ver así más o menos que cada una piensa y voy a sacar mis conclusiones, pero basadas en las personas. Y esto es una adicción, de que la persona empiece a buscar las opiniones. Es insegura, ¿verdad? Y esta saciedad, esta necesidad es por falta de saciedad. Cuando la persona come de una buena comida, ella no tiene necesidad de salir agarrando un poquitito de cositas porque ella comió algo que la sació. Y esto es lo que hace a una persona que ella tiene a la voz correcta, ella va a la voz correcta y hasta mismo en la mañanita, ella tiene esta intimidad, ella tiene este platillo que sacia, entonces ella no tiene esta necesidad, esta adicción de ir donde otras personas para sacar conclusiones de terceros, porque ella tiene esta voz importante en la vida de ella, y es a esta voz que ella consulta, ella hasta considera la voz de una amiga, ella hasta escucha, pero la decisión final tiene esta voz que es importante, que es la voz de Dios. Sí. Exacto. Y sabes, Carla, vemos al Señor Jesús que fue nuestro principal ejemplo, ¿no? Sí. Él escuchó la voz del Padre y no dejó que ninguna otra crítica, porque algunos lo llamaban de maestro y otros lo llamaban de loco. Unos lo amaban, otros lo perseguían. Entonces, pero nada de su alrededor llegó a estremecer su interior, su fe, esa plena certeza, porque él ya había escuchado la voz del Padre, ya sabía, ya conocía, ¿sabes? Es muy importante que cada persona, con lo que comentaste ahora, Carla, si yo soy una mujer que vivo preguntando a una amiga, a otra amiga y a otra amiga, y le llamo a mami, y le llamo a mi hermana, ¿sabes? ¿Qué te parece? ¿Qué hago? ¿Lo hago? No sé, ¿sabes? Tengo que yo parar y autoanalizarme y decir, sí, contrólate.
Vamos a fortalecer en esta oración, vamos a buscar en Dios, es algo que yo misma tengo que ir policiándome, porque yo tengo que todo lo que yo hago, llevarlo a Dios en oración, a comer, a saciarme de esta fuente y no de la de terceros, porque si no, Carla tiene fe para comer legumbres o carne o leche, no sé, pero y yo no la tendré, entonces es algo muy personal, pero que yo tengo que policiar, ¿no creen? Exacto, sí, y también se trata de lo que Carla dijo, ¿no? De relacionamiento con Dios, de, como se dijo, despertar en la mañana y ya la primera persona que usted va a hablar es con Dios, pedir dirección a este día, solo va a lograr escuchar la voz de Dios, que como dijimos al principio, que es suave, no grita, es suave, es fuerte, pero suave, solo va a lograr escuchar esta voz quien tiene un relacionamiento con Dios, quien pone Él en primer lugar, la primera persona con quien voy a hablar en el día de hoy es mi Dios. Yo voy a preguntar a Él qué tengo que hacer en el día de hoy. Y ahí, al pasar del día, todas las decisiones se van a ser guiadas por Él, ¿verdad? Exacto. Y la voz de Dios no va en contra de nuestros principios, que si nuestros principios son basados en la Biblia, ¿no? Sí. Y debemos mucho avaliar si esta voz realmente está nos llevando hasta Dios, las voces que escuchamos o no. Yo estaba me acordando que hablé de niñez en el inicio, y cuando yo era chiquita, yo siempre fui muy definida en mi fe. Y escuchaba muchas voces de mis familiares, de amiguitos de la escuela. ¿A qué edad llegaste a la iglesia? Yo nací en la iglesia. ¡Ay, qué lindo! Yo siempre quise hacer la obra de Dios, estar ahí presente, ¿no? Con mis papás y todo. Y yo escuché muchas voces. ¿Mas por qué? ¿Va a seguir este camino? Mira cómo es difícil esta vida. No tienes nada. Entonces, mismo chiquita, tenía algo dentro mío, esta certeza, ¿sabe? Y yo siempre fui en esta dirección. Y no fue fácil, porque às vezes venía dudas. Yo às vezes quedaba pensando, pero lo que era más fuerte eran estos principios, ¿no? Yo sé quién he creído, yo sé lo que quiero hacer, yo sé el Dios que me eligió desde chiquita, ¿sabe? Sufrí, pero otros sufrimientos, ¿no? En la verdad, pero yo sabía que lo que el Dios grande, poderoso que es, ¿no? Entonces yo escuché muchas voces, pero gracias a Dios no puse atención en esto, ¿no? Mas no es fácil, es una lucha. Sí, pero no fue porque usted nació en la iglesia, porque muchos jóvenes, ¿verdad? Nacieron en la iglesia y cuando llega la adolescencia, la juventud, se desvían, no quieren venir o vienen para agradar a los padres. Fue porque su papá y su mamá supieron sembrar en usted esta sed por esta voz, ¿verdad? Supieron poner en usted eso. Por eso usted no se desvió. Por eso usted sigue hasta ahora. En los principios, principios que debemos permanecer. No, vamos a escuchar de todo, pero lo que prevalece es la voz de Dios, que esta voz nos da paz, certeza. Es diferente. La voz del mundo nos saca la paz, da desesperación, muchos cuestionamientos. ¿Será? Esto no es la voz correcta, ¿no? Sí. Y esta voz también, como ella comentó, ¿no? Que queda en la cabeza de uno, que no es de afuera, pero también trata de influenciar. Por eso esta comunión es tan necesaria, porque es ella que te va a enseñar a priorizar la voz que es correcta. Y a sustentar. Y a sustentar, y permanecer, porque es como está así, ¿no? Siempre escuchamos y es la voz correcta que dice, si han conocido sus pensamientos, sus peticiones, conmigo, o sea, en Dios. En Dios tenemos que tener nuestras peticiones y nuestros pensamientos en Él. Porque si andamos buscando y tratando de que estas voces afuera sean las principales para mí, seguramente voy a caminar y llegar en un momento y ver que me equivoqué. Exacto. Y para equivocarnos ya basta, ¿no? Volviendo al Señor Jesús, Él antes que comenzara su ministerio, antes de los milagros, antes que empezara sus, las enseñanzas, aquel sermón de las bienaventuranzas, antes de cualquier cosa, Él
fue fundamental escuchar la voz del Padre. Entonces, antes de cualquier cosa en nuestra vida, decisión, logro, carrera, la vida sentimental, el matrimonio, vamos a escuchar esta voz, vamos a aferrarnos a esta voz. Y vemos del Señor Jesús de tantos desafíos que Él encaró, Él no se desvió. Él no, me gustaría resaltar eso, que Él no se desvió y no se dejó llevar por voces de terceros. Al contrario, Él permaneció. Él no esperó ser aplaudido. Él no esperó ser reconocido, validado. No, Él permaneció porque Él ya había escuchado esa voz, ¿sabes? Y después, ¿sabes? De este bautismo, ¿no? Que esa fue la fase del bautismo. ¿Qué otra voz vino luego enseguida? La voz de la tentación, la voz de si eres, la voz de si esto, la duda. Hay momentos en que todas nosotras pasamos de esto. Propuestas, pero nada de esto lo tocó porque Él ya sabía qué voz Él había escuchado, ¿sabes? Entonces, es esto lo que nosotras tenemos que buscar en nuestra comunión, ¿sabes? En nuestra oración y llevar nuestra vida todos los días, mi Dios, presentar nuestra vida a Él y que Él nos dirija, incluirlo en las mínimas decisiones, mínimas. Voy a hacer esta comida, voy a ir al médico, ¿sabes? Una oración, todo. Lo mínimo, ¿sabes? Voy a salir a trabajar, madres, ahora es un desafío educar, es un desafío, ¿sabes? Cuidar de nuestros niños hoy en día. En fin, la mujer hoy es multifacetas, ¿no? Ella trabaja, ama de casa, esposa, iglesia, varias responsabilidades, pero todo lo que hagamos vamos a incluirlo a Él y que sea esta voz que prevalezca, ¿no creen? Exatamente, porque só assim ela vai terminar o dia sabendo, no, hoje eu hice a vontade de Deus, em todo, como se dijo, nas mínimas coisas, verdade? Porque às vezes a pessoa diz, ai, não, e às vezes, como estamos falando de opiniões ajenas, a pessoa busca a opinião de todos ao redor, de todos ao redor, de las amigas, del familiar, e o último que ela vai buscar é Deus. Quando já se equivocou, quando já meteu a pata, como dizem, aí ela vai recorrer a Deus. Quando que se empieza desde o princípio corretamente, todo vai salir bem, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué hacen ustedes? Compártanos un secreto ustedes. ¿Qué hacen ustedes para, así en su vida, en su íntimo, en su día a día, para escuchar y permanecer en esta voz? No, ¿quería hablar? Pode hablar. No, es que yo quería hablar algo que Valeria comentou, ¿no? Que eso es muy cierto. Así, a las personas les gusta, ella recibe una palabra, ella recibe algo que le pareció que fue bueno. Wow, esto sí. Entonces yo voy en esta fe porque voy sobre esto, porque está precioso, es una promesa, es algo que así mis oídos le gustó escuchar, entonces yo voy. Pero cuando es algo difícil, una propuesta, un desafío, algo que te desafía, si algo que te, sabe, te hace, no va a ser fácil. Va en contra de su carne. Va a tener uno va a tener que batallar, uno va a tener que luchar. Ahí, en este momento, la persona empieza a buscar las opiniones. Sí. Entonces, si es algo que me pareció, ok, yo lo acepto y voy, wow. Pero si es algo que me desafía, yo voy a buscar opinión. Entonces... Y opiniones de terceros. Y opiniones de personas, incluso esto, perdón, pero incluso esto, manipulativo. Yo voy para personas que yo sé que van a hablar lo que yo quiero escuchar. Entonces, esto no te va a hacer crecer, esto no te va o sea, la voz que te está enseñando, ella te está enseñando en el momento de la facilidad, en el momento de la dificultad. Porque, Carla, hacer la voluntad de Dios no siempre va a ser mi agrado. No siempre me va a agradar. Casi siempre no. Casi siempre. Porque mi humanidad... Siempre, ¿sabes? Siempre siempre brota, sale a flor de piel, pero por eso mi comunión, por eso mi oración, por eso mi dependencia, porque en la mayoría de las veces la voluntad de Dios va a contrariar la mía. Listo. No es fácil, por eso les hice esa pregunta. ¿Qué ustedes hacen en esta fase, en este momento? ¿Qué ustedes pueden compartir con las amigas? Mira, cuando estoy en una situación así, yo hago esto.
¿Qué es algo que ustedes hacen que podemos compartir como un consejo, un tip a quien nos asiste? De inmediato, yo hablo con Dios. Porque cuando el corazón está, sabe, amargurado, entristecido, yo sé que estoy un poco apartada, lejos, ¿no? De Dios, porque a veces cuando nos confundimos tanto, la mente está tan llena, es porque estamos lejos de Dios, ¿no? Entonces, de inmediato, Dios, me ayude, ¿qué hago ahora? Y buscar conocer a Él más, ¿no? Buscar leer la Biblia, hacer propósitos, oraciones. Já passado momentos assim que hasta não queremos falar nada com nadie mais, não? É só com ele. Porque já intentamos pedir opinião, como você hasta falou agora, não? E às vezes opiniões que nos lleva hacia nosso coração. Pero a opinião mais fuerte, a que nos dá esta paz, é de ele. Entonces, es acercarse aún más de Dios. Es siempre eso, ¿no? O sea, a través de la oración, o sea, a través de la palabra. La palabra, porque es la palabra, ¿no? Yo creo que cuando yo hago mi oración, yo voy empezando a establecer mi comunicación, voy empezando a establecer un enlace, un vínculo, una comunión que me proporciona estar ya cerquita de él. Pero ahí yo abro la palabra y es esta palabra. Esta palabra es algo que nadie quita. No tiene una opinión que va a ser más que esta palabra. Es esta palabra que te da la estructura. ¿Cuántas veces nosotras vemos nuestras luchas y fue la palabra que fue la base? Es esta palabra que nos da la estructura de pasar, de vencer y hacer esta situación un testimonio. Y, o sea, podemos resumir que las armas de la fe, la oración, la palabra, no, porque obedecer no siempre es fácil. No, es muy difícil. Right, hay momentos that it's like, wow. Que es duro. No, pero es lo mejor. Y hoy en día, con las redes sociales, tenemos mucha información. Mucha información, así, en la palma de nuestras manos, literalmente. Entonces, uno está muy lleno de información, la mente está llena de información, de imágenes, de la vida de los otros, de los demás. Entonces, queda más difícil escuchar esta voz, porque la persona ya está llena de lo que no llena, lo que no sostiene. Sí. Llena de lo que no llena. Llena de lo que no llena, la frase. Sería para ya se nos va el tiempo, se pasó súper rápido, ¿no? Pero lo que queremos que quede claro es que si haces algo, si avanzas, las personas van a criticar. Si te detienes, las personas van a criticar. Si lo haces o no lo haces, siempre habrán esas opiniones, esas voces de terceros. Pero no te detengas, ¿sabes? Lo que tiene que prevalecer en tu vida es escuchar la voz de Dios. Y me gustaría cerrar nuestro podcast de hoy con el versículo de Romanos 12:2 que dice así: la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Entonces, que sea esta voz que guíe tu semana, guíe tus días, guíe tu vida, porque hacer la voluntad de Dios y seguir la voz de Él es lo que nos va a bendecir. Entonces te dejamos con esto y finalizamos nuestro podcast. Pero antes te invitamos a que nos sigas. ¿En dónde, Carla? Estamos en las plataformas Instagram, Pod con Ellas, y Spotify, YouTube, Podcast con Ellas. Ahí puedes dejar un like, una sugerencia, un comentario. Coloque las notificaciones para saber cuando estamos, ¿no? Y compartir el enlace también con las amigas, ¿no? Bueno, con esto las dejamos. Hasta la próxima. Bye.